Hola, familia. Soy Camille, la francesa que juraba que después de tantos años viviendo en Chile ya se las sabía todas. Y hoy tengo que contarles algo que, siendo sincera, me da un poco de vergüenza. Hace unos meses me mandé una frase bastante agrandada delante de unos amigos extranjeros. Les dije: yo conozco Chile mejor que muchos chilenos. Llevo casi 10 años viviendo acá. Sé dónde comer, dónde salir, qué barrios evitar a ciertas horas, cómo funciona la gente, qué significa cuando alguien dice al tiro, cuando un sí de más es realmente un sí y cuando significa probablemente nunca. Si quieren conocer el Chile de verdad, vengan conmigo. Así, con una seguridad impresionante. Como si fuera guía turística, antropóloga, historiadora y embajadora cultural al mismo tiempo. Les prometí mostrarles el verdadero Chile. Pero pasó algo que todavía me da risa cuando lo recuerdo. La persona que terminó más sorprendida aquella noche no fue mi amiga francesa. Tampoco fue mi amigo estadounidense. Ni siquiera mi amiga alemana, que venía preparada para analizarlo absolutamente todo. La que terminó con la boca abierta fui yo. Porque ese día descubrí que llevaba tantos años viviendo en Chile que había dejado de ver como especiales ciertas cosas que para los extranjeros resultaban completamente inesperadas. No porque fueran monumentos gigantes. No porque costaran millones de dólares. No porque aparecieran en las guías turísticas internacionales. Al contrario. Eran lugares comunes. Locales de barrio. Cafés. Centros gamer. Espacios de juegos de mesa. Karaokes. Picadas. Lugares donde un chileno probablemente entra sin pensarlo dos veces, pide algo, se sienta con sus amigos y sigue con su vida. Pero cuando vi esos mismos lugares a través de los ojos de 3 extranjeros recién llegados, entendí algo. Hay experiencias que Chile ha normalizado tanto que los propios chilenos muchas veces no se dan cuenta de cuánto llaman la atención desde afuera. Y no estoy hablando solamente de local. Estoy hablando de lo que ocurre adentro. De la manera de atender. De la confianza. De esa costumbre tan chilena de decir: ya, te explico. Prueba esta cuestión. No, así no mira. Llévate esta otra, te va a gustar más. Eso que para ustedes puede parecer insignificante, para alguien que viene de una cultura mucho más fría puede sentirse casi como entrar a otro planeta. Y esa noche lo entendí. Pero para explicarles por qué me impactó tanto, primero tengo que hablarles un poco de Francia. En París también existen cibercafés y centros gamer. Obviamente. No estamos hablando de una aldea del siglo XIX. Hay lugares modernos, computadores potentes, torneos y espacios especializados. Pero mi experiencia cuando era más joven era completamente distinta. Entrabas, pagabas tu tiempo y listo. El computador era el servicio. Nada más. Si querías comer, muchas veces había una máquina expendedora. Alguna bebida. Papas fritas. Una barra de chocolate. Y si tenías alguna duda técnica, uno trataba de resolverla solo antes de molestar al encargado. Porque en Francia existe una cosa muy nuestra que los franceses reconocerán inmediatamente: a veces sentimos que pedir ayuda es casi interrumpir el día de la otra persona. No siempre. Obviamente hay gente encantadora. Pero culturalmente la interacción suele ser mucho más distante. Con los cafés de juegos de mesa pasa algo parecido. En París hay bastantes. Algunos son realmente buenos. Tú llegas, buscas una mesa, eliges algo desde una estantería, pides tu bebida y juegas. ¿No sabes las reglas? Lees el manual. ¿El manual tiene 18 páginas? Bueno. Buena suerte. ¿No entendiste? Busca un vídeo en internet. ¿Sigues sin entender? Tal vez elegiste el juego equivocado. Estoy exagerando un poco, claro, pero quienes hayan vivido en Europa van a entender lo que quiero decir. La filosofía es muy de hazlo tú mismo. No necesariamente por mala educación. Es simplemente una manera distinta de funcionar. Y el karaoke es todavía más extremo. Cuando yo era adolescente en Francia, para mí cantar en público significaba una cosa terrorífica. Un bar lleno de desconocidos. Una pantalla. Un escenario. Un micrófono. Y tú ahí, sola, frente a personas que no pediste como audiencia.
Si cantabas bien, perfecto. Si cantabas mal. Bueno. Descubrías rápidamente el significado real del silencio incómodo. Yo fui una vez. Una sola vez. Vi a un señor cantar una canción de Queen con una seguridad completamente injustificada y recuerdo haber pensado: jamás voy a hacer esto. Por eso, cuando llegué a Chile años atrás y empecé a descubrir ciertas formas de salir, reunirse y compartir, me parecieron entretenidas. Pero con el paso del tiempo dejaron de sorprenderme. Se volvieron normales. Hasta aquella noche. Mis amigos eran Claire, francesa como yo, Isen, estadounidense, y Hannah, alemana. Los tres llevaban poco tiempo en Chile. Claire había llegado hacía menos de 2 semanas. Isen llevaba aproximadamente un mes y solo conocía su oficina, su departamento y 3 restaurantes de Providencia. Hannah había aterrizado hacía apenas 6 días y todavía miraba los colectivos como si fueran parte de un documental de National Geographic. Yo, naturalmente, decidí convertirme en experta. Hoy no vamos a hacer turismo, les dije. Nada de sacarse 50 fotos en Plaza de Armas y volver al hotel. Hoy les voy a mostrar cómo se entretiene la gente acá. Isen preguntó: ¿vamos a un club? No. ¿Un restaurante famoso? Tampoco. Entonces, confíen. Primera parada, un centro gamer en Santiago. No voy a decir el nombre porque esto no es publicidad. Entramos y Claire se quedó parada justo detrás de la puerta. Espera, ¿esto es para jugar? Yo la miré. Sí. ¿En computadores? Sí. ¿Y por qué parece un lounge? Me dio risa. Porque yo ya estaba acostumbrada. Pero viéndolo desde su perspectiva, entendí la pregunta. Monitores grandes. Sillas gamer. Audífonos. Iluminación cuidada. Mesas amplias. Personas jugando concentradísimas. Otros riéndose. Algunos comiendo. Isen se acercó a uno de los computadores y miró la pantalla como si estuviera evaluando equipamiento de la NASA. ¿Este monitor es para una sola persona? Sí. ¿Y esta silla también? Sí, Isen. ¿Y puedo estar varias horas? Si pagas, me imagino que feliz te dejan hasta que te transformes en parte del mobiliario. Se sentó. Probó el mouse. Después el teclado. Miró hacia mí. Esto está mejor que mi oficina. Y ahí apareció la primera sorpresa. La comida. No era simplemente una máquina con bebidas. Había opciones para pedir mientras jugábamos. Sándwiches. Papas. Completos. Bebidas. Café. Cosas para picar. Isen miraba la carta y después miraba los computadores. Luego volvía a mirar la carta. Camille, ¿vinimos a comer o a jugar? Las dos cosas. ¿Pero puedo comer acá? Claro. ¿Frente al computador? Sí. ¿Y nadie me va a mirar como si estuviera destruyendo propiedad nacional? Claire empezó a reírse. Hannah, que es alemana y tiene una relación casi religiosa con las reglas, preguntó. ¿Pero dónde dice que está permitido? Yo le dije. Hannah, si te están vendiendo la comida adentro, supongo que hay una pista bastante clara. Fue maravilloso verla procesar esa información. Jugamos cerca de 1 hora. Bueno. Jugamos es una palabra generosa. Isen jugó. Hannah trató de entender. Claire se murió aproximadamente 40 veces en 20 minutos. Y yo pasé más tiempo comiendo que jugando. En un momento un trabajador se acercó porque Claire no lograba configurar algo. Ella levantó las manos inmediatamente. Perdón, perdón. No quiero molestar. El muchacho respondió. No, tranquila. Mira, tienes que cambiar esto acá. Lo hizo en segundos. Después agregó. Si van a jugar los 4, prueben este otro modo. Es más entretenido en grupo. Y siguió caminando. Claire lo quedó mirando. ¿Le pedimos recomendación? No. Entonces, ¿por qué nos recomendó algo? Porque vio que éramos 4. Claire se quedó callada.
En ese momento no le di importancia. Más tarde entendería que ese pequeño gesto sería una de las cosas que más recordaría. Después nos fuimos a un café de juegos de mesa. Ese lugar fue donde Hannah directamente perdió la compostura alemana. Entramos. Miró una pared llena de cajas. Luego otra. Después otra. ¿Todo eso son juegos? Sí. ¿Cuántos tienen? El trabajador dijo una cifra bastante grande. No recuerdo exactamente cuántos eran, así que no voy a inventarles un número, pero eran suficientes para que Hannah se quedara unos segundos mirando hacia arriba con la expresión de una niña entrando por primera vez a una juguetería. Ella ama los juegos de mesa. En Berlín juega mucho. Por eso supuse que nada iba a impresionarla. Me equivoqué. El encargado se acercó. ¿Qué les gusta jugar? Hannah respondió de inmediato. Estrategia. Claire dijo. Algo fácil. Isen. Algo donde pueda ganar. Yo. Algo donde Isen pierda. El chico se rió. Ya. ¿Quieren algo competitivo o más cooperativo? Y comenzó a preguntarnos cosas. ¿Cuántos éramos? ¿Cuánto tiempo queríamos jugar? Si preferíamos aprender rápido. Si queríamos algo de estrategia. Si queríamos algo más liviano. Después sacó 3 cajas. Nos explicó las diferencias. Elegimos una. Se sentó unos minutos con nosotros y comenzó a explicar las reglas. Hannah lo escuchaba con una concentración impresionante. Cuando terminó, Claire se acercó a mí y me susurró en francés. Camille, ¿este hombre trabaja acá o es nuestro profesor particular? Me reí. Pero ella hablaba en serio. En París, me dijo, yo tendría que sacar la caja, abrir el manual y descifrarlo. Acá normalmente te ayudan. ¿Normalmente? Sí. ¿Aunque no seas cliente habitual? Sí. Me miró como diciendo. ¿Y tú por qué nunca me hablaste de esto? Jugamos. Mal. Terriblemente mal. Porque después de 10 minutos nos dimos cuenta de que habíamos entendido una regla al revés. El mismo trabajador pasó cerca. Miró la mesa. Se detuvo. Ojo, esa carta funciona al contrario. Hannah abrió los ojos. ¿Cómo sabes que lo estamos haciendo mal? El tipo se rió. Porque todos se equivocan con esa parte la primera vez. Y luego nos explicó una estrategia sencilla. No porque estuviera obligado. No porque hubiéramos reclamado. Simplemente porque nos vio enredados. Claire me miró otra vez. Esto es exactamente lo que te decía. ¿Qué cosa? Acá la gente se mete. Al principio pensé que lo decía como crítica. Pero inmediatamente agregó. Y me encanta. Esa frase me quedó dando vueltas. Acá la gente se mete. Sí. En Chile muchas veces la gente se mete. Si estás perdido, alguien pregunta dónde vas. Si estás haciendo algo mal, aparece una voz. No, compadre, por ahí no. Si no entiendes cómo funciona algo, siempre existe la posibilidad de que una persona se transforme espontáneamente en instructor oficial del sistema. Puede ser agotador a veces. También puede generar situaciones incómodas. Pero hay un lado tremendamente cálido. Porque significa que la gente no siempre mira hacia otro lado. El desconocido todavía existe para el otro. Y creo que eso es algo que muchos extranjeros sienten muy fuerte cuando llegan. Luego vino el karaoke. Y ahí se acabó cualquier posibilidad de comportarnos como adultos serios. Cuando dije karaoke, Claire puso cara de terror. Yo no voy a cantar. Perfecto. Hannah. Yo tampoco. Perfecto. Isen. Yo sí. Naturalmente. Estados Unidos estaba dispuesto. Entramos a un local con espacios privados. Cuando Claire vio que no había escenario lleno de desconocidos, respiró aliviada. ¿Es una sala solo para nosotros? Sí. ¿Nadie más entra? Mientras paguemos y no hagamos nada estúpido, en principio no. Abrió la puerta. Pantalla. Micrófonos.
Luces. Sofás. Mesa. Un espacio cerrado donde podíamos hacer el ridículo sin necesidad de una audiencia externa. Claire miró todo y dijo: esto cambia completamente la idea del karaoke. Isen encontró un micrófono. ¿Funciona? Espero. Golpeó suavemente la cabeza del micrófono. Hello. La voz salió por los parlantes. Isen se quedó inmóvil. Después sonrió como si acabara de recibir un juguete nuevo. Hannah estaba sentada en una esquina. Yo observo. 20 minutos después estaba cantando. 1 hora después no soltaba el micrófono. 2 horas después fue ella la que preguntó si podíamos extender el tiempo. Siempre pasa. La persona que dice, yo no canto, suele convertirse en una amenaza para la disponibilidad del micrófono. Isen eligió primero una canción en español. No voy a revelar cuál porque tengo cierto respeto por su dignidad. Solo diré que claramente la había escuchado muchas veces. ¿El problema? Nunca había leído la letra. Aparecieron las palabras en la pantalla. Isen comenzó a pronunciar español como si estuviera intentando desactivar una bomba. Cada sílaba era una negociación. Seo razó on. Claire estaba llorando de risa. Yo le decía: dale, Isen. Hannah aplaudía completamente fuera de ritmo. Y Isen seguía. Serio. Concentrado. Como si estuviera representando a su país en una competencia internacional. Hasta que llegó el coro. Y algo increíble ocurrió. De pronto su pronunciación mejoró. Mucho. Demasiado. Lo miré. Claire también. Hannah dejó de aplaudir. Isen cantó el coro casi completo. ¿Cómo sabes esa parte? Terminó y respondió: la practiqué antes de venir a Chile. Silencio. ¿La practicaste? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta la canción. Ahí entendimos que el hombre iba en serio. Se había aprendido un coro en español antes de aterrizar en Chile. Claire empezó a gritar. Traidor. Nos dijiste que no hablabas español. Isen respondió: no hablo español. Hablo una canción. Y probablemente fue la frase más precisa de toda la noche. Después Hannah eligió otra. También en español. Ella tenía un método completamente alemán. Leía una frase. La pronunciaba. Se equivocaba. Volvía a intentarlo. No avanzaba hasta sentirse satisfecha. El problema es que la canción sí avanzaba. Así que mientras Hannah estaba perfeccionando la pronunciación de la línea número 2, la pantalla ya iba como en la línea número 9. Pero no le importaba. Seguía. En un momento consiguió entrar exactamente al ritmo. La frase salió perfecta. Se sorprendió tanto que levantó una mano y gritó: lo hice. Todos empezamos a aplaudir. Ella comenzó a reírse. Y ahí ocurrió algo que para mí resume completamente la gracia del karaoke privado. Nadie estaba evaluando si cantaba bien. No importaba. Cantaba pésimo. Yo también. Claire también. Isen tenía entusiasmo equivalente a 5 cantantes profesionales y capacidad vocal equivalente a medio cantante cansado. Pero daba lo mismo. No estábamos ahí para demostrar talento. Estábamos ahí para compartir vergüenza. Y eso genera una libertad extraordinaria. Claire eligió una canción chilena más lenta. No entendía cada palabra. Yo le expliqué más o menos de qué trataba. Empezó a cantar. Al principio se reía de su pronunciación. Después se concentró. Y en un momento se quedó callada. La canción seguía sonando. Le pregunté: ¿qué pasó? Claire respondió: no sé. Me dio pena. ¿Por la letra? No la entiendo completamente. ¿Entonces? No sé. La melodía, la forma de cantarla me dio algo. Esa frase se me quedó grabada. Porque la música tiene esa capacidad. Cruza idiomas antes de que el cerebro tenga tiempo de traducir.
Y los extranjeros que llegan a Chile muchas veces descubren eso con canciones que para ustedes son parte normal de cumpleaños, fiestas familiares, matrimonios, viajes en auto o noches de karaoke. Para ellos son nuevas. Pero no necesariamente desconocidas emocionalmente. Después puse una canción francesa. Ahí ocurrió el desastre. Como obviamente ellos no podían seguir bien la letra, comenzaron a inventar acompañamientos. Isen golpeaba la mesa. Hannah aplaudía. Claire tomó algo para marcar el ritmo. Nadie estaba coordinado. Ni siquiera un poco. Yo intentaba cantar mientras me reía. La sala se transformó en un caos. Un caos espectacular. Y ahí me acordé de la Francia de mi adolescencia. En muchos lugares, cantar significaba presentarse. Mostrar algo. Hacerlo suficientemente bien para no sentir vergüenza. Pero en esa habitación no existía esa presión. Mientras peor salía, más nos reíamos. Mientras más ridícula era la pronunciación, más fuerte aplaudíamos. Nadie estaba intentando impresionar a nadie. Solo queríamos pasarlo bien. Esa diferencia parece pequeña. No lo es. Cuando salimos era tardísimo. Habíamos extendido el tiempo porque nadie quería terminar. Caminamos los 4 por Santiago. Estábamos destruidos. Pero no era cansancio triste. Era esa sensación extraña que aparece después de una noche demasiado buena. Cuando nadie quiere ser la primera persona en decir: ya, me voy. Caminábamos en silencio. Hasta que Claire habló. Camille. ¿Qué? Hoy fue el mejor día que he tenido desde que llegué a Chile. Me detuve. ¿En serio? Sí. Y ahí sentí algo difícil de explicar. Porque no la había llevado a Torres del Paine. No habíamos visto el desierto de Atacama. No estábamos navegando frente a glaciares. No habíamos ido a Isla de Pascua. Ni siquiera habíamos salido de Santiago. Habíamos estado en lugares que para muchísimos chilenos podrían ser un panorama cualquiera. Computadores. Juegos de mesa. Comida. Karaoke. Nada extraordinario. Pero para ella había sido extraordinario. Y pensé: ¿cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces una persona se acostumbra tanto a su país que deja de verlo? A los chilenos les encanta criticar Chile. Eso también lo aprendí. Es casi un deporte nacional. El chileno puede estar comiendo algo espectacular frente a una cordillera impresionante y decir: sí, está bonito, pero ¿viste el taco que había para llegar? Puedes mostrarle algo que un extranjero está fotografiando desesperado y alguien va a responder: ah, eso está ahí desde siempre. Y lo entiendo. Cuando vives todos los días en un lugar, dejas de emocionarte por lo cotidiano. Yo hice exactamente lo mismo. Por eso aquella noche me dio un poco de vergüenza. Me había pasado años pensando que conocía Chile. Pero en realidad me había acostumbrado a Chile. Y son cosas diferentes. Después pasó algo todavía más interesante. Unas semanas más tarde regresé sola al café de juegos de mesa. Sí. Sola. Sé que suena raro ir sola a un lugar pensado para jugar en grupo. Pero tenía una excusa. O eso me decía. La verdad es que quería volver. Había quedado pensando en la experiencia. Y, especialmente, en el trabajador que nos había ayudado. Entré. Estaba en el mesón. Me miró. Frunció un poco el ceño como intentando recordar. Después sonrió. Oye, ¿tú viniste con unos extranjeros la otra vez? Me sorprendí. Sí. ¿Les gustó el juego al final? Esa pregunta fue una tontera. Una frase. Nada más. Pero me pegó fuerte. Porque nos recordaba. No solamente recordaba nuestras caras. Recordaba el juego. Recordaba que estábamos aprendiendo. Recordaba que nos había recomendado algo. Me senté. Él siguió trabajando. Y yo pensé: ¿por qué me emociona tanto una pregunta tan simple? Creo que tiene que ver con la diferencia cultural. En buena parte de Europa, el servicio funciona como una respuesta. Tú pides algo. La persona responde.
Necesitas ayuda. La solicitas. Pagas. Recibes. Todo correcto. Profesional. Eficiente. Pero en Chile muchas veces he sentido otra lógica. La gente se adelanta. No siempre. Chile tampoco es Disney. Hay personas pesadas, gente que atiende mal, días horribles, locales pésimos y funcionarios que probablemente preferirían estar en cualquier otro lugar. Pero cuando aparece esa versión cálida del trato chileno, se nota muchísimo. Una persona recuerda que pediste. Te recomienda algo sin que lo solicites. Te dice: prueba esto la próxima vez. Te explica. Te advierte. Te pregunta si te gustó. Y el cliente deja de sentirse completamente anónimo. Ese día me quedé varias horas. Pedí algo para tomar. Probé un juego que podía jugar prácticamente sola mientras aprendía las reglas. En un momento el mismo joven pasó. ¿Cómo vas? Perdida. Se rió. A todos les pasa. Se sentó un momento. Me explicó una mecánica. Antes de irse señaló otra caja. Cuando vengas con tus amigos, prueben ese. Si les gustó el anterior, ese les va a gustar más. Ahí estaba otra vez. El próximo. La próxima visita. La próxima experiencia. El próximo juego. Me estaba dando una razón para regresar. Tal vez era simplemente un buen trabajador. Probablemente. Pero ese es precisamente mi punto. Hay algo culturalmente poderoso cuando una atención normal puede generar esa sensación. Y cuando se lo conté a Claire, respondió: eso es lo que más me gustó de Chile. Yo esperaba que dijera la comida. La cordillera. El vino. Valparaíso. No. Dijo: la gente te hace participar. Esa frase me pareció perfecta. La gente te hace participar. Si estás comiendo algo y no sabes cómo se hace, échale pebre. Si pides algo extraño. No, mejor pide esto. Si dices que nunca comiste un completo. ¿Cómo que nunca? Ya, tenemos que ir. Si no conoces una canción. ¿Cómo no cachai esa canción? Y 5 minutos después hay una clase improvisada. Si estás en un asado, difícilmente permanecerás como observador durante demasiado tiempo. En algún momento alguien te entrega algo. Un vaso. Un pan. Un plato. Una conversación. Una responsabilidad completamente inesperada frente a la parrilla. Y ya estás adentro. Para mí, eso explica una parte enorme de por qué tantos extranjeros terminan desarrollando una relación emocional con Chile. No solamente visitan el país. En algún momento sienten que el país los obliga, amablemente, a participar. Y eso no se copia fácilmente. Puedes copiar un local. Puedes comprar los mismos computadores. Puedes importar los mismos juegos. Puedes instalar luces. Puedes construir salas privadas de karaoke en Nueva York, Londres, París, Berlín o donde quieras. Pero hay algo que no llega en un container. La forma de relacionarse dentro del espacio. El ya, ven. El prueba. El yo te enseño. El no importa que cantes mal. El toma otro poquito. El te gustó. El cuando vuelvas hacemos esto. Ese tipo de cosas parecen pequeñas. Hasta que vienes de una cultura donde no son tan habituales. Y entonces se sienten gigantes. De hecho, cuando Isen volvió a Estados Unidos empezó a buscar lugares parecidos. Me mandó fotos. Mira, encontré un karaoke con salas privadas. Después me escribió: está bueno. Un minuto más tarde. Pero no es lo mismo. Yo le pregunté: ¿qué falta? Respondió: no sé. Eso fue lo más interesante. No sabía explicarlo. Claire encontró un café de juegos en Francia. Me mandó otra foto. Estanterías lindas. Mesas buenas. Una carta bastante elegante. Se parece. ¿Y? No sé, Camille. Falta algo. Otra vez.
Falta algo. Tal vez esa sea la gran discusión. Porque últimamente todo se globaliza. Un café exitoso aparece en una ciudad y meses después existen versiones en otros países. Un formato de entretenimiento funciona y las empresas lo replican. Diseño. Menú. Mobiliario. Iluminación. Tecnología. Todo puede copiarse. Pero la experiencia nunca depende solamente de los objetos. Depende de la cultura que existe alrededor. Y esa noche entendí algo que personalmente creo que muchos chilenos subestiman. Chile tiene una cultura muy fuerte de pasarlo bien en grupo sin exigir perfección. Piensen en eso. ¿Quién necesita saber bailar perfectamente antes de ir a una fiesta? Nadie. ¿Quién necesita cantar bien antes de tomar un micrófono entre amigos? Nadie. ¿Quién necesita conocer todas las reglas para sentarse a jugar? Te las explican. ¿Quién necesita entender absolutamente todos los chilenismos antes de participar en una conversación? Imposible. Ni los mismos chilenos logran ponerse de acuerdo con todos. La lógica muchas veces es: métete. Después vemos. Y eso tiene un encanto enorme. Yo aquella noche fui probablemente la peor jugando. Perdí varias veces. Canté canciones en español pronunciando algunas palabras de manera criminal. Y cuando salíamos, Isen me dijo: Camil, tú fuiste la que más se rió de los cuatro. Tenía razón. Me quedé pensando en esa frase varios días. Porque yo supuestamente era la experta. La mujer que iba a mostrarle Chile a los extranjeros. Pero terminaron siendo ellos quienes me mostraron Chile a mí. Me obligaron a mirar de nuevo. A observar cosas que ya no observaba. A preguntarme cuándo había dejado de sorprenderme. Y creo que eso le pasa a muchísima gente. Cuando vives demasiado tiempo rodeado de algo bueno, puede volverse invisible. Por eso me gusta escuchar a los extranjeros hablar sobre Chile. No porque siempre tengan razón. A veces idealizan. A veces exageran. A veces vienen durante 10 días, tienen 3 experiencias agradables y creen que entendieron completamente el país. No. Chile es muchísimo más complejo. Tiene problemas reales. Desigualdad. Delincuencia. Tensiones sociales. Servicios deficientes en algunos lugares. Regiones donde las oportunidades no son las mismas. Hay cosas que funcionan mal y sería absurdo negarlo. Pero tampoco me gusta el extremo contrario. Esa idea de que reconocer algo bueno automáticamente significa ignorar los problemas. No. Puedes criticar un país y al mismo tiempo valorar lo que tiene. De hecho, creo que una crítica más inteligente comienza justamente por entender qué cosas vale la pena proteger. Y si yo tuviera que elegir una de Chile, elegiría esa capacidad de convertir espacios cotidianos en lugares sociales. Un café no es solo un café. Una mesa puede convertirse en conversación. Un juego puede juntar personas que hace 2 horas casi no se conocían. Un karaoke puede transformar a una alemana que juraba no cantar en la dueña absoluta del micrófono. Una picada puede hacer que un extranjero termine conversando con la mesa de al lado. Un asado puede absorberte hasta que ya ni siquiera recuerdas quién te invitó originalmente. Ese Chile es el que más me gusta. Y, curiosamente, es uno de los que menos aparece en las postales. Ahora cada vez que entro a uno de esos lugares trato de mirar un poco como Claire. Como Isen. Como Hannah. Trato de imaginar que es mi primera vez. Y funciona. Veo cosas. Escucho conversaciones. Observo gestos. Y pienso: qué increíble que yo antes ya ni me diera cuenta. Hace unos días incluso volví al karaoke. ¿Y saben qué canción elegí? Una chilena. No diré cuál porque todavía estoy protegiendo mi reputación. Pero sí. En español. Y sí. Me equivoqué. Muchísimo. Pronuncié una frase tan mal que una amiga chilena dejó de cantar solamente para preguntarme: ¿qué cuestión acabas de decir? Yo respondí: no tengo idea. Nos reímos durante casi un minuto. Y ahí pensé: eso es. Ese es el punto. No vas para cantar perfecto.
Vas para reírte. Para desahogarte. Para salir de ahí un poco más liviano. Y quizá por eso estas experiencias funcionan tan bien cuando los extranjeros llegan a Chile. Porque alguien que viene cargado con miedo a equivocarse descubre que acá equivocarse puede convertirse en parte del panorama. No sabes pronunciar una palabra. Se ríen contigo. No sabes una regla. Te ayudan. No entiendes qué estás comiendo. Alguien te explica. No conoces la canción. Te enseñan el coro. Y cuando te quieres dar cuenta ya estás participando. Así que quiero preguntarles algo a los chilenos que están viendo este vídeo. Cuando van a un karaoke, ¿cuál es esa canción que siempre dejan para el final? La que todos conocen. La que alguien empieza a cantar y automáticamente el resto se suma. Quiero nombres. Porque sigo construyendo mi repertorio chileno y, después de tantos años acá, todavía tengo lagunas vergonzosas. Y también quiero saber cuál es ese panorama cotidiano de Chile que ustedes creen que un extranjero debería probar. No me digan Torres del Paine. No me digan San Pedro de Atacama. No me digan Rapa Nui. Estoy hablando de cosas normales. Una fuente de soda. Una picada. Un café. Una feria. Un asado. Una tarde jugando cartas. Una noche de karaoke. Una once donde supuestamente vas a comer algo liviano y terminas levantándote de la mesa 3 horas después sin poder respirar. Esas cosas. Porque cada vez estoy más convencida de que ahí se esconde una parte importante del Chile real. No necesariamente en los lugares que aparecen primero cuando buscas qué hacer en Chile. Sino en aquellos donde los chilenos ni siquiera creen estar haciendo algo digno de mostrar. Y esa noche con mis amigos extranjeros fue exactamente eso. Yo quería impresionar. Quería aparecer como la francesa que conoce Chile perfectamente. Quería mostrar grandes cosas. Y terminé aprendiendo que algunas de las mejores experiencias no necesitan ser grandes. Solo necesitan personas. Personas dispuestas a explicar. A compartir. A recomendar. A reírse contigo. A recordar que estuviste ahí. A decirte. La próxima vez prueba este. Puede sonar simple. A mí ya no me parece simple. Me parece una de las razones por las que alguien puede llegar a Chile pensando que viene por unas semanas y terminar quedándose años. Como me pasó a mí. Porque uno llega buscando paisajes. Comida. Aventura. Un trabajo. Un intercambio. Una experiencia. Y después, sin darse cuenta, se queda por cosas mucho más pequeñas. Por personas que recuerdan tu nombre. Por conversaciones inesperadas. Por lugares donde ya conocen lo que pides. Por esa sensación de que lentamente dejaste de ser alguien que observa desde afuera. Y empezaste a formar parte. Esta noche, de hecho, voy a pedir algo para comer. Voy a sacar el juego que aquel trabajador me recomendó. Voy a intentar entender nuevamente las reglas. Probablemente voy a quedar igual de perdida. Y cuando vuelva al café, voy a tener una excelente excusa. Le voy a decir. Oye, no entendí esta parte. Estoy casi segura de que me va a responder. Ya, mira. Y me la va a explicar. Quizás eso sea convertirse en cliente frecuente en Chile. No ocurre cuando acumula suficientes compras. Ocurre cuando alguien te reconoce. Cuando aparece una conversación pendiente. Cuando existe la próxima vez. Cuando el lugar deja de ser solamente un negocio y empieza, aunque sea un poquito, a sentirse familiar. Eso fue lo que mis amigos extranjeros me hicieron ver. Y todavía me parece increíble que necesitara una francesa, un estadounidense y una alemana para volver a descubrir el país donde llevo tantos años viviendo. Así que sí. Aquella noche yo prometí mostrarles el verdadero Chile. Y técnicamente cumplí. Solo que el verdadero Chile que terminamos descubriendo no era exactamente el que yo tenía preparado. No estaba en un monumento. No estaba escrito en una guía turística. Estaba en un trabajador que se detuvo a explicar una regla que nadie le había pedido explicar. En 4 personas cantando horrible dentro de una sala. En una extranjera emocionándose con una canción cuya letra apenas se entendía. En un estadounidense practicando un coro chileno antes de viajar.
En una alemana negándose a soltar el micrófono después de haber jurado que jamás iba a cantar. Y en una francesa que llevaba casi 10 años diciendo que conocía Chile y recién aquella noche entendió que todavía tenía muchísimo por mirar. Así que, chilenos, se los digo con cariño. No normalicen demasiado sus propias cosas. Porque mientras ustedes dicen, ah, si eso está en cualquier lado. Puede haber un extranjero al lado pensando, ¿cómo nunca había vivido algo así? Y créanme. Yo fui las dos personas. La extranjera sorprendida. Y la residente que dejó de sorprenderse. Por eso ahora trato de volver a mirar. Porque algunas veces no necesitamos viajar a otro país para descubrir algo nuevo. Solo necesitamos mirar nuestro propio entorno con los ojos de alguien que acaba de llegar. Familia, déjenme en los comentarios esas canciones chilenas que sí o sí tengo que aprender para mi próxima noche de karaoke. Y también díganme qué lugar cotidiano, qué panorama sencillo o qué costumbre chilena le mostrarían ustedes a un extranjero para decirle. Esto no sale en las postales, pero esto también es Chile. Los voy a estar leyendo. Gracias por acompañarme una vez más. Si llegaron hasta acá, suscríbanse, porque todavía me quedan demasiadas historias de extranjeros descubriendo Chile y, aparentemente, todavía me quedan demasiadas cosas de Chile por descubrir a mí también. Soy Camille. La francesa que pensó que conocía Chile mejor que nadie. Hasta que 3 extranjeros recién llegados tuvieron que enseñarle a mirarlo nuevamente. Nos vemos en el próximo video.